Bien, muy buenos días para todos. Como ya les había comentado antes, la idea de hoy es simplemente dar una charla, ¿cierto? Muy informativa. Eh, Se trata básicamente más bien de un asunto de motivación, de presentarles un ejemplo práctico de algunos de los conceptos que hemos venido abordando, ¿cierto? A lo largo del semestre. Eh, y aprovechando, pues, y gracias a Diego, pues, que me hace el favor de estar hoy aquí, aprovechando el tema del trabajo de maestría de Diego Orozco, a quien les voy a presentar ahorita. Tenemos esta charla titulada Procesamiento de imágenes en tiempo real para la detección de descargas eléctricas. Él ahorita en la presentación le explicará un poquito más el problema y también un poco cuál ha sido, digamos, el proceso para generar una solución, ¿cierto? Él está en la maestría en investigación y uno de los requisitos, digamos, cuando uno trabaja un posgrado en investigación es hacer un aporte en cuanto al área del conocimiento en el que está trabajando. Entonces, él aporta pues una metodología, ¿cierto? Una forma de hacer la detección de descargas en imágenes o en video automática, ¿sí? Y tiene que ser en tiempo real por unas condiciones que él les va a explicar ahorita. Entonces, Diego Orozco es estudiante de la maestría en automatización, digamos la línea de investigación como ya les expliqué. Yo le voy a ceder la palabra a él para que arranque la presentación, se presente un poco y al final habrá una sesión de preguntas. La otra motivación, digamos, de esta charla es presentarles algunas ideas que hemos tenido con él, con Diego, ¿sí? A lo largo de la maestría surgen algunas ideas para trabajar, ¿cierto? Algún tema que es como lateral, ¿cierto? Es complementario al tema de la maestría, ¿cierto? Y como la maestría de todas formas es exigente en cuanto a tiempos y eso, uno no le puede como dedicar y meterse de lleno a otros problemas que van surgiendo, a otras ideas que van apareciendo. Entonces, quedan esas ideas como ahí, ¿cierto? Como sin resolver, sin explorar. Eh, y hemos visto, ¿cierto? Yo que he trabajado temas, proyectos de posgrado pues de este tipo antes, hemos visto que una forma muy buena, ¿cierto? Que es un gana-gana para todos, una forma muy buena de explorar estos temas conexos con tesis y demás, es proponiendo PAES o trabajos de grado en el pregrado. Así que tenemos esta opción, ¿cierto? Si de pronto a alguno de ustedes le gusta el tema, queda motivado, quiere explorar algo más, o de pronto de las ideas que Diego va a presentar al final, dice, vea, a mí me gustaría de pronto empezar a trabajar en este tema, pues ahí queda como la inquietud, ¿no? Para quien quiera luego abordar, repito, o al menos explorar o enterarse más, ¿cierto? De algunos de estos temas, para que luego, si quiere, lo desarrolle en el marco de un PAE o de un trabajo de grado. Ya antes de darle la palabra a Diego, quiero decirles pues que hay plazos hasta el 6 de noviembre para escribir PAES y trabajos de grado. Para mí sería apresurado de pronto en estos momentos escribir un PAE, un trabajo de grado sobre estos temas sin haberlo charlado bien con ustedes. Entonces también ha habido ocasiones en lo que hacemos básicamente es empezar a trabajar y escribir el PAE luego de, ¿sí? Luego de desarrollar el proyecto. En todo caso, repito, si ustedes tienen inquietud por alguno de estos temas, si les gustó algo de lo que se va a presentar hoy acá, podemos hablar, ¿cierto? Diego también estaría presente y sería parte pues del proyecto, porque obviamente a él le interesa, es un tema conexo a su tesis de maestría, y él también tiene pues mucha inquietud por estos temas. Entonces, bueno, sin hablar más porque me estoy extendiendo mucho, les presento a Diego Orozco. Yo voy a dejar de presentar y para que él pueda presentar y empezar su charla. Diego. Bueno, buenos días, profesor Freddy. Buenos días, jóvenes. Inicialmente, pues, hacer una presentación mía. Yo me llamo Diego Hernando Orozco Gómez. Como bien lo dijo el profesor Freddy, soy estudiante de la maestría en automatización industrial y también soy docente en la institución universitaria Pascual Bravo. Como docente, tengo una trayectoria alrededor de 16 años trabajando con temas relacionados a la electrónica análoga, procesamiento de señales y también algo de control. La formación mía como pregrado es ingeniero en instrumentación y control del Politécnico
colombianos de Misasa cada día. Entonces, como bien lo dice el profesor Freddy, la idea es mostrarles algo respecto a lo que se ha desarrollado en relación a la tesis de la maestría, que está enfocada en la detección de las descargas eléctricas atmosféricas. Para ese caso voy a presentar la pantalla y mostrarles la presentación. Bueno, ¿ven bien ahí la pantalla? Sí. Ok, Sí. listo, perfecto. Entonces, inicialmente, ¿cuál es la problemática en cuanto a la detección de las descargas? Si bien existen diferentes dispositivos que permiten hacer esa detección, entre los cuales se encuentra algo que se llama el tiempo de arribo, la interferometría, las mediciones de intensidad de campo, y estos instrumentos están localizados en unas redes de detección de descargas. Dichas mediciones no arrojan información visual. Información visual que es muy interesante para investigadores poder determinar características de las descargas. Es decir, por ejemplo, cómo es la forma de una descarga, cómo se desarrolla ese canal de la descarga, si las descargas son tierra-nube o nube-tierra. Y en ese sentido, esa información visual como tal es de interés para hacer esos análisis. ¿Qué ha sucedido? Que anteriormente, pues estamos hablando en tiempo atrás, no existía tecnología suficiente para poder filmar con digamos, una gran cantidad de cuadros por segundo la descarga. Entonces, lógicamente, se perdía información visual y al tener esas pérdidas de información visual, lógicamente no se podía caracterizar bien la descarga. Con, digamos, los desarrollos actuales de tecnología como tal, en cuanto a cámaras de alta velocidad, han permitido que estas también sean utilizadas para las grabaciones de videos de descargas, e inclusive procesadores más potentes han permitido que lógicamente se puedan hacer esos análisis como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien quiere hacer una filmación de una descarga, lógicamente, pues tiene que haber unas condiciones que permitan, lógicamente, que esto suceda. Hablo de condiciones, por ejemplo, que exista, lógicamente, una lluvia y más allá una tormenta eléctrica. Entonces, lo que sucede es que ubican una cámara y comienzan una filmación, y lógicamente puede existir que en ese espacio en el cual se está filmando se genere la descarga, o puede hacer que no. Y tampoco hay certeza en qué momento ocurra como tal ese fenómeno. ¿Cuál es la idea de este proyecto? La idea es tener un sistema visual que tenga la capacidad de detectar visualmente la descarga y generar un disparo a otra cámara de alta velocidad, que es aquella que estaría grabando el video. Entonces ese disparo va a permitir que el video de la descarga se pueda almacenar antes, durante y después del evento. Algo que se conoce como un buffer circular. Básicamente es eso. Básicamente es que una persona no esté pendiente, digámoslo así, de que suceda el acontecimiento de la descarga y genere el disparo de forma manual, sino que exista un sistema automático que lo pueda generar. Entonces, de ahí digamos, la necesidad de tener un sistema con estas características. El enfoque que yo he realizado hasta el momento para obtener un algoritmo, una propuesta metodológica, de forma tal que podamos detectar esta descarga, lo he trabajado bajo dos enfoques. Un enfoque que es el de procesamiento de imágenes, y un enfoque que está más hacia el lado de visión computacional. Cuando hablamos de procesamiento de imágenes, estamos hablando de unas técnicas en las cuales la entrada al procesador es una imagen y la salida de dicho procesamiento es otra imagen.
Cuando hablamos de visión computacional, la entrada es una imagen y la salida es un atributo o una etiqueta asociada a esa imagen. Entonces, en esos casos de visión computacional, hasta hablamos es en términos de reconocimiento de objetos. No sé si algunos han visto, por ejemplo, algoritmos que tienen la capacidad de detectar en una imagen X objeto y simplemente entregan una etiqueta en relación a él. Eso va más hacia el lado de visión computacional. Ahorita profundizo un poco con respecto a eso y entrando ya a lo que tiene que ver con el tema de procesamiento de imágenes, se utilizan técnicas clásicas de procesamiento. Entonces, en estos casos, uno tiene una imagen, la imagen lógicamente pasa por una serie de técnicas para poder establecer, digamos, un atributo o una característica de la imagen como tal. En este caso particular de que tiene que ver con la detección de las descargas, inicialmente se tiene es un video, porque como les decía anteriormente, la idea es tener un sistema de visión en el cual se esté grabando un video de un entorno y a partir de esa detección de la descarga genere un disparo. Entonces se tiene un video que es la entrada para nuestro sistema de procesamiento. Ese video se le hace una separación de fotogramas, es decir, se obtienen unos cuadros del video como tal, y aquí es muy importante resaltar que los cuadros que se obtengan no deben generar pérdidas en la información. ¿Qué quiere decir eso? Las descargas eléctricas están si lo hablamos en tiempos, están en el rango de milisegundos a pocos segundos. Eso quiere decir que es un evento de poca duración y por lo tanto los cuadros que se obtengan de ese video deben tener una cantidad suficiente para que esa pérdida de información como tal no exista. Es decir, que en esos cuadros quede la información de la descarga. Posteriormente de la obtención de esos cuadros, entonces se hace un análisis a cada uno de ellos, con el objeto de establecer si en ellos existe como tal el evento. Entonces, eso se hace a partir de algo un procesamiento que se hace inicialmente en el dominio espacial. Yo he explorado varias técnicas y entre esas técnicas está la conversión a espacios de color. ¿Qué es conversión a espacios de color? Normalmente cuando uno tiene una imagen, la tiene en un espacio de color que se llama RGB, que en este caso es rojo, verde, azul. Normalmente esas imágenes en RGB, como tienen tres componentes de color, un procesador, digamos, necesitaría mayor cantidad de procesamiento que si tenemos la imagen en escala de grises. En RGB tenemos tres canales de colores, en escala de grises tenemos un único canal. Entonces, en ese sentido, muchos objetos a procesar o imágenes a procesar la llevan a esa escala de grises. Ahora, yo lo que hice fue convertir esa imagen a otros espacios de color para encontrar si eventualmente en alguno de esos espacios de color tenía mayor información de la descarga. Y encontré que hay un canal que se llama Z, que es más sensible a la descarga que otros canales. Entonces ese canal Z también es un canal, al ser un único canal, digamos que tiene demanda menor velocidad de procesamiento que si yo trabajara la imagen en RGB. Entonces, en eso consiste ese procesamiento de imágenes en el dominio espacial, simplemente una conversión de un canal a otro. Posterior a ello, hago un proceso de segmentación. Y aquí, en cuanto a las técnicas clásicas, es un poco complejo esa parte de la segmentación, en el sentido que encontrar un nivel de intensidad umbral que me pueda determinar dónde se encuentra la descarga o no, conlleva un proceso complejo, en el sentido que hay que tener en cuenta que la imagen de la descarga puede tener un entorno en cuanto a luminosidad diferente
con respecto a otros ambientes. Entonces puede existir baja luminosidad, alta luminosidad, media luminosidad, y en ese sentido el proceso de segmentación es un poco complejo y lleva a un proceso similar a un sistema, digamos, fuzzy, en el cual uno, a partir de unas condiciones sí, se genera un entonces, que es pues el desarrollo como tal de esa algoritmo para la segmentación. Posteriormente a eso, ya teniendo una imagen segmentada, se representa, es decir, la representación consiste básicamente en establecer con el descriptor, la representación y la descripción, indicar a partir de métricas si realmente la imagen corresponde o no a una descarga. Que eso también lógicamente lleva un algoritmo de procesamiento y a partir de esa métrica como tal se obtiene el reconocimiento no de la misma. Entonces todas estas tareas lógicamente suman en el sentido que requieren cómputo como tal y demandan lógicamente un tiempo para ser llevadas a cabo. Yo por acá tengo una imagen que básicamente resume lo que les estoy comentando. Tenemos una imagen de entrada que es una imagen con la descarga. De esta imagen con la descarga, entonces se hace una serie de algoritmia de forma tal que se pueda segmentar. Como ustedes ven acá, cuando hablamos de segmentación, estamos hablando de separar el objeto de interés de un fondo. Miren que en este caso, en esta imagen que vemos acá en central, se observa solamente el objeto relacionado a la descarga y no aparecen elementos adicionales en esta imagen. Y el proceso descriptor consiste en que a partir de ciertas métricas, que estas métricas están asociadas con el área de la descarga, el perímetro de la descarga, la elongación de la descarga, la curvatura total de la descarga. A partir de ese tipo de métricas se determina si este elemento como tal segmentado corresponde o no a la descarga. Yo en este caso, para determinar visualmente que sí, que el objeto que el descriptor entrega como descarga, si corresponde a ella, lo único que hice fue pintarle, como observan ahí, un contorno, el contorno de color verde, simplemente como haciendo alusión que ese objeto como tal es el que el descriptor está indicando que es la descarga. En este caso estamos hablando que para hacer este procesamiento se utilizaron imágenes con este tamaño de 240 por 320. Es decir, que está dando una resolución espacial de 76.800. Yo este proceso lo he realizado en mi sistema computacional que corresponde a un procesador Intel Core i7 que corre a 3.2 GHz y con una RAM de 16 GB. Yo hice la medición de tiempos entre el momento que se tiene este cuadro de video para ser procesado y la salida del descriptor para determinar el reconocimiento o no de la descarga. En promedio ese tiempo de ejecución medio alrededor de 0.01562 segundos. Y si trasladamos este tiempo a cuadros, nos está indicando que serían 63 cuadros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, tengo una cámara en la cual esta cámara me puede entregar 100, digamos un valor 120 cuadros por segundo, yo voy a tener pérdidas de la información. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener 120 cuadros por segundo debido a que el procesamiento se hace más lento que la captura del cuadro como tal. Entonces, aquí está, digamos, un limitante, y es que para este caso en particular yo necesitaría 60, como máximo 63 cuadros por segundo para que este procesamiento como tal se pueda ejecutar. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo realizado en términos de procesamiento de imágenes. Ahora, también hay otra técnica que se exploró, como les dije ahorita, corresponde a visión computacional, y en este caso, esa técnica involucra el hecho de utilizar algo que se llama Deep Learning.
para entrar un poco en detalle con respecto a eso, existe algo que es la inteligencia artificial, que es un tema que se ha trabajado desde hace mucho tiempo, pero que llegó a un punto en el cual, eso inclusive tengo entendido que inició alrededor de la década de los 40, pero llegó a un punto en el cual se estancó. Digamos que se estancó porque los modelos, digamos, las técnicas que demanda el hecho de hacer uso de la inteligencia computacional demandan eh, procesamiento. Y en esos tiempos, digamos, no existían sistemas computacionales robustos que pudieran procesar lógicamente la algoritmia que demanda lógicamente estas técnicas. Entonces llegó un punto en que esto se estancó y a partir precisamente de este desarrollo tecnológico se volvió a retomar esos conceptos. Entonces digamos que actualmente eso está por llamarlo en un boom, porque no solamente en el área de visión, sino que en muchas otras áreas, no sé si ustedes han escuchado lo que corresponde, por ejemplo, a Big Data, minería de datos y otras, se hace uso de estas técnicas de inteligencia artificial. Entonces, digamos que eso es un mundo muy amplio y en ese conjunto de inteligencia artificial cabe algo que se llama el Machine Learning y dentro del Machine Learning, que es aprendizaje de máquina, cabe el mundo de Deep Learning, que ya es algo que se conoce como aprendizaje profundo. Ese aprendizaje profundo es muy utilizado básicamente precisamente en la visión computacional. Eh, las imágenes están conformadas por un arreglo de matrices, o sea, coordenadas X, XY, en esas coordenadas XY existe un píxel y en ese píxel existe una intensidad, que a partir de esas intensidades, esa unión de intensidades, pues conforman la imagen. Entonces, el concepto de e-learning como tal es utilizado precisamente para poder trabajar en términos matriciales. Entonces, básicamente, ese deep learning es también digamos, una red neuronal, pero ya específica para ese propósito. ¿En qué consiste una red neuronal? Pues la red neuronal como observan ustedes en esta imagen, es un sistema en el cual existen diversas entradas y cada una de esas entradas es utilizada por la red neuronal para realizar un aprendizaje. Entonces, la salida de estas redes tienen acá unas salidas que va a cada una de estas otras redes, otras capas internas donde también hay un conjunto de redes y esas salidas tienen unas características de la imagen y a cada una de esas características, atributos de la imagen se le da un peso. Cuando hablamos de características de imágenes, podemos estar hablando de bordes que existen en las imágenes, de los colores que existen en las imágenes, de las formas que existen en las imágenes. Entonces, para cada una de esas características como tal se le dan una serie de pesos. ¿En qué consiste básicamente la red neuronal? La red neuronal lo que hace es minimizar, por llamarlo de alguna forma, el error que pueda existir en cuanto a la detección, al reconocimiento, perdón, del objeto de entrada. Si yo, por ejemplo, aquí tengo como entrada una descarga eléctrica, yo quiero que la red aprenda a que la salida como tal de ella, que es un atributo, corresponda a esa descarga. Entonces, a partir, lógicamente, de esas características de las imágenes, el sistema debe aprender a diferenciar o no ese objeto que se le muestra en la imagen como tal. Entonces, la red, como les digo, tiene una capa de entrada, unas capas ocultas y una capa de salida. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en estos casos de entrenamiento? Cuando uno hace un entrenamiento, lo que va a obtener es un modelo y ese modelo se carga posteriormente en un sistema computacional para determinar o no la presencia del objeto, así que lo reconozca correctamente. ¿Qué sucede en estos casos? Que ese entrenamiento
dependiendo de la cantidad de ejemplos, porque en la literatura uno encuentra diversa información y realmente no hay algo, digamos, establecido en cuánto tiene que ser la cantidad de ejemplos. Cuando hablamos de la cantidad de ejemplos de entrenamiento es que si yo quiero, por ejemplo, reconocer X objeto, yo tengo que tener un conjunto de imágenes de ese objeto para que el entrenamiento sea realizado adecuadamente. Entonces no existe en la literatura un número exacto de cuántas imágenes de ejemplo deben ser utilizadas para realizar el entrenamiento, pero sí coinciden en que dicha cantidad de imágenes tiene que ser mayor a mil como tal. Entonces, si uno utiliza 1000 imágenes, puede obtener posiblemente una precisión en el entrenamiento menor a si yo utilizo más imágenes, por decir algo, 10.000 imágenes. Entonces, el hecho de que uno utilice una cantidad considerable de imágenes, el hecho de que uno utilice varias capas ocultas, el hecho de que uno utilice que para esas capas ocultas varias neuronas, implica que los tiempos de procesamiento sean mucho mayores para ejecutar ese entrenamiento como tal. Entonces, a partir de eso se han generado, digamos, diversos modelos de entrenamiento y los últimos modelos de redes neuronales, perdón, los últimos modelos de redes neuronales utilizan algo que es un preentrenamiento. ¿En qué consiste el preentrenamiento? Hay algo que se llama, una base de datos que se llama ImageNet. ImageNet es una base de datos que contiene una cantidad muy grande de imágenes de muchos objetos, alrededor de 1 millón de imágenes, si no estoy mal, y lastimosamente, pues en ese ImageNet no se encuentran descargas, entonces digamos que ahí yo no me puedo basar para hacer eso, pero sí utilicé el ImageNet como, como el modelo de la red que ya viene preentrenada. Ese modelo de la red que viene preentrenada está preentrenada precisamente con las imágenes que proporciona esa base de datos de ImageNet. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo quiero entrenar para un nuevo objeto, en este caso para las descargas, implica que el tiempo de entrenamiento se me acorte, sea mucho menor a entrenar desde cero. Porque el hecho de que ya una red venga preentrenada implica que ya tiene un aprendizaje respecto a cómo hacer ese entrenamiento y posibilita que el nuevo objeto a entrenar lo haga de manera mucho más rápida. Entonces, básicamente, pues haciendo alusión a este tema de redes neuronales, les muestro acá, por ejemplo, cuál serían en cuanto a términos de procesamiento el desempeño del procesador como tal para ejecutar este algoritmo. Entonces, en la visión computacional, como les decía, simplemente hay una imagen de entrada, pero lo único que se va a obtener de ella es un atributo. Es decir, si en esta imagen o no está o no la descarga como tal. En este caso, la imagen que se utiliza para hacer la prueba de, de, de la red como tal es una imagen de tamaños 40 por 320 que igual a la anterior, que eso corresponde a una resolución espacial de 76.800. Se hizo el proceso igual con el mismo procesador, un Intel Core i7 a 3.1 GHz, utilizando una RAM de 16 GB. Y observemos que el tiempo de ejecución para este caso es mucho más elevado que el anterior. Estamos hablando de 0.14061, que si lo llevamos en términos de cuadros por segundo, correspondería a 7 cuadros. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos hablando en términos de una descarga, que es un evento que ocurre en un tiempo corto, y si estamos trabajando con 7 cuadros por segundo, es muy probable que existan muchas pérdidas en la información. Es decir, que realmente cuando ocurra ese evento de la descarga, posiblemente el sistema computacional no alcance a almacenar esa información por el hecho que este tipo de algoritmia demanda más tiempo en ejecutarse. Entonces ahí vienen otros sistemas de procesamiento más potentes que posibilitarían lógicamente que las pérdidas de información no existan. Y también existen otros dispositivos que ahorita les voy a mostrar uno de ellos, que son aceleradores. Aceleradores son sistemas que se conectan precisamente a un dispositivo tipo Raspberry,
que el tipo que la Raspberry, si no, no sé si han escuchado de ella, es un sistema computacional de bajas prestaciones y al conectarle un dispositivo a estos sistemas como tal, acelera o recae sobre ella las tareas de procesamiento, entonces acelera lógicamente la ejecución del algoritmo y permite que no existan esas pérdidas de información. También es importante aclarar acá que si bien ustedes observan que yo estoy trabajando, por ejemplo, CPU, uno también podría trabajar con una GPU, y lógicamente una GPU que es un dispositivo dedicado al procesamiento gráfico, lógicamente permitiría que la velocidad de procesamiento como tal incremente y se generen lógicamente menos pérdidas de información. Puntualmente para este caso, la precisión en la detección de esta descarga arroja un 99.67%, es decir que en términos, digamos, de detección, de reconocimiento como tal del objeto, el algoritmo funciona adecuadamente. Como les digo, digamos, el inconveniente en estos casos está relacionado en qué sistema computacional lo voy a correr para que no exista como tal esas pérdidas de información. Por acá lo que tengo es una tabla que si bien no está asociada, porque esto no está asociado a las descargas como tal, sí lo quise traer a colación porque es una comparación en cuanto a los tiempos de ejecución de dos procesadores para llevar a cabo las tareas de entrenamiento de una red neuronal, de carga del modelo que entrega la red neuronal y los tiempos de detección. En este caso estoy utilizando la máquina que les comento, que es la Core i7, que corre a 3.1 GHz con la RAM de 16 GB, y lo comparé con un procesador Intel Xeon Silver 4108, que corre a 1.8 GHz. Aquí es importante resaltar que si observamos este procesador, este Intel Xeon, corre a una velocidad menor que este procesador Intel Core. Este procesador está ubicado en una máquina que se conoce como Workstation. Las máquinas Workstation están precisamente diseñadas para permitir que las velocidades en cuanto a ejecución de las tareas de procesamiento puedan ser mucho más rápidas. Si comparamos, en este caso, comparemos los tiempos que demandó el entrenamiento de esa red neuronal. Miremos que para el caso del Intel Core demandó 12 horas 39 minutos 15 segundos y con las mismas características de entrenamiento fue realizado en este procesador, en esta Workstation con este procesador Intel Xeon, y miren que los tiempos de ejecución fueron mucho menores, 1 hora 5 segundos 38 5 minutos 38 segundos. Entonces es muy importante tener en cuenta que si uno quiere realizar lógicamente un entrenamiento de una red neuronal, es muy importante tener el equipo adecuado para lógicamente desarrollar este proceso. Y en ese sentido, también cabe resaltar que si bien existen muchas tarjetas de desarrollo en las cuales corren, digamos, los algoritmos o los modelos de red neuronal entrenados, precisamente estas tarjetas sirven es para eso, para correr esos modelos. Esas tarjetas no se diseñan con el objeto de hacer los entrenamientos porque repito, los entrenamientos pues demandan mucho tiempo, entonces lo ideal es entreno mi red neuronal en un equipo de cómputo adecuado para hacer lógicamente este proceso y posteriormente a ello yo obtengo un modelo en el cual en ese modelo se encuentran una serie de pesos alusivos a las características de ese objeto entrenado, y yo cargo mi modelo como tal en un procesador, en un sistema de estos, digamos, de tarjetas tipo Raspberry, y ya lógicamente puedo entonces hacer el proceso de detección. Si miramos los tiempos de carga en cuanto al modelo, pues si bien digamos, son similares porque este es 1.68 segundos y este es 0.39 segundos, pues no, digamos,
no hay una diferencia elevada respecto a esos tiempos, pues igual también se observa que en el procesador Intel Xeon cargar el modelo es mucho más rápido. Y en cuanto al tiempo de detección, pues demanda en este caso 1.21 segundos con respecto a 1.08 segundos. Listo. Aquí básicamente quería traer esto también para mostrarles algo respecto a lo que les he comentado en relación a modelos de redes neuronales y tarjetas embedidas que son utilizadas para este tipo de aplicaciones como tal. Eh, si bien hay muchos modelos de redes neuronales, aquí en esta primera columna solamente aparecen tres. Coloqué solamente estos tres por el hecho que son, digamos, los más actuales, hablando pues hasta principios de este año. Estos modelos de redes neuronales, digamos que esto se va creando a partir de unas, llamémoslo, competencias que se realizan con el objeto de establecer a partir de digamos, los investigadores, los desarrolladores de modelos de redes neuronales, qué tan eficiente es el modelo como tal. Entonces, digamos que en ese sentido, recuerdo que, por ejemplo, el ResNet 50 y el FICNet BO fueron modelos que, digamos, ganaron esa competencia y por lo tanto se hicieron, lógicamente, conocidos por aquellas personas investigadores que requieren hacer uso de las redes neuronales para propósitos específicos. El ResNet 50, si no estoy mal, el ResNet 50 fue un desarrollo realizado por Google y el FICNet fue un desarrollo realizado por Microsoft. Aquí en la tabla, bueno, algo también de aclarar, este número que aparece debajo de cada modelo de red neuronal corresponde al tamaño de la imagen que se debe utilizar para hacer el entrenamiento. ¿Por qué este tamaño? Porque estos modelos corren, como les dije anteriormente, con un sistema preentrenado, con una red preentrenada. Eso implica que al tener ya la red preentrenada bajo ciertas características, el nuevo objeto a ser parte de esta red neuronal, el nuevo objeto a ser entrenado, debe tener también esas mismas características en cuanto a dimensiones. En este caso, estos modelos, pues para el ejemplo, si bien aquí no se indica cuáles son los objetos que se entrenaron, porque esa información no la suministran en esta página es que yo os traje pues esta tabla. Estos modelos de red neuronal se corrieron bajo un framework que se llama TensorFlow. Cuando hablamos de framework es diferente un poco a lo que es una librería porque el framework, digamos, trae ya un conjunto de código que lo único que uno como programador debe hacer es llenar unos huecos. Llenar unos huecos significa indicar cuáles van a ser las imágenes a entrenar, cuáles van a ser las características para realizar ese entrenamiento y cuáles son lógicamente los modelos a utilizar. Entonces, en esos sentidos también, digamos, este proceso de entrenar una red neuronal actualmente, digamos que es menos complejo y lleva menos tiempo, lógicamente. Si lo comparamos con tiempos atrás donde no existía pues digamos, todo este conjunto de algoritmia, de hardware y demás elementos que hacen posible que lógicamente podamos desarrollar más rápidamente estos procesos. Comparando, digamos, voy a solamente hacer las comparaciones en cuanto a FineNet y ResNet, comparando, digamos, el desempeño de estos modelos de red neuronal en varias tarjetas, se encuentra que en la Raspberry Pi 3, que corresponde a esta tarjeta que vemos al lado izquierdo, corre bien para 14.6 frames por segundo. Y si hablamos de la Raspberry Pi 4B, que es esta que tenemos acá, ejecuta el procesamiento para 25.8 frames por segundo, es decir, que acelera un poco el procesamiento la Raspberry Pi 4 comparada con la Pi 3.
Si lo vemos con respecto a la ResNet, miremos que el modelo en relación a la ResNet es mucho menor en cuanto a tiempos de ejecución. Demanda, se obtiene reconocimiento del objeto en 2.4 frames por segundo para la API 3 y 4.3 frames por segundo para la API 4. ¿Qué significa eso? Que lógicamente, si comparamos estos dos modelos, la Infinity digamos que genera un procesamiento mucho mejor en cuanto a rendimiento como tal, por el hecho que se necesitan, digamos, al existir mayores cuadros por segundo, el tiempo de ejecución como tal va a ser mucho menor, o sea que la rapidez en detección es más elevada. Ahora, yo les comentaba ahorita que existen dispositivos que pueden conectarse a estas, por ejemplo, a esta Raspberry Pi, que aceleran esos procesos de ejecución, y ese dispositivo se conoce, en estos casos, es conocido como el Intel Neural Stick. Me voy a adelantar para que miremos simplemente físicamente cómo sería ese Intel Neural Stick, que es este dispositivo que tenemos acá. Esto es similar, digámoslo, a un dongle, un dispositivo USB que se conecta lógicamente por el puerto USB, y sobre el dispositivo van a recaer las tareas de procesamiento. Entonces me voy a devolver simplemente para que miremos algo, y es que el hecho de utilizar ese sistema acelerador permite que las tareas de ejecución sean mucho más rápidas. Por ejemplo, si comparamos con el FI100net, observamos que para el caso de la Pi 3, de 14.6 cuadros por segundo pasa a 95 cuadros por segundo. O sea, tenemos 95 cuadros en un segundo para determinar si en alguno de esos cuadros existe o no el objeto a reconocer. Y en la Pi 4, de 25.8 frames por segundo pasa a 180 frames por segundo. Entonces, repito, pues el interés de utilizar este tipo de herramientas para acelerar esos procesamientos como tal. Y hay otras tarjetas, eh, hay una tarjeta que aquí pues no hacen alusión a los tiempos en cuanto al procesamiento, que es la JetVoice, y una que sí he escuchado mucho, nunca la he utilizado, pero la he escuchado mucho y ha sido, digamos, de uso para este tipo de tareas, es la Jetson Nano. Y hay otra que es la Google Coral. Aquí Aquí existen pues diferentes tarjetas como tal. Aquí hablamos de la Jetson Nano, la Google Coral, y en cada una de ellas eh, indica lógicamente el procesador que contiene y a qué velocidad corre ese procesador como tal. También aparecen los precios de las mismas y algunas características. En esto pues no voy a entrar, digamos, mucho en detalle. Yo igual posteriormente le hago llegar la presentación al profesor Freddy para que también se las transmita a ustedes y ya pues tengan ustedes el conocimiento de estas tarjetas como tal. Ya para terminar, sí también resaltar algo que comentaba el profesor Freddy respecto a que, lógicamente, todos los proyectos de investigación nunca se dan por finalizados, simplemente llegan hasta cierto punto por términos de tiempo y ya posteriormente se continúan con los desarrollos del mismo, pero eso es lógicamente continuo, nunca es un proyecto como tal, termina en algún punto. Entonces, en ese sentido, hay unos trabajos a futuro que también, como lo cuenta el profesor Frey, sería interesante que lógicamente, los estudiantes que tienen interés en estos temas se animen a trabajarlos. Y esos trabajos consisten si bien yo les he comentado lo de las redes neuronales, y les dije, por ejemplo, les dije que las redes neuronales, para que tengan una eficiencia en cuanto a precisión y en cuanto a desempeño de la misma alta, demanda utilizar un conjunto de imágenes de ejemplo para ser entrenadas. ¿Cuál es el limitante que se tiene en este momento? No existen las bases de datos, las bases de datos, bases de imágenes libres o de pago o lo que uno puede encontrar. Existe un limitante, y es que no hay imágenes, no hay una cantidad suficiente de imágenes
de descargas eléctricas atmosféricas. Entonces, la red neuronal que yo les estaba explicando en relación al entrenamiento de la misma con respecto a estas imágenes de descargas, tuvo ese limitante en cuanto a la cantidad. Estamos hablando que se hizo uso de 500, de aproximadamente 500 imágenes, y la idea es poder crear un banco de imágenes de descargas eléctricas atmosféricas. Ahora, ¿cómo se puede crear ese banco? Se han explorado ciertas técnicas precisamente para detectar las descargas, y se encontró que una de ellas, para hacer la descripción de la descarga, se tienen varias métricas. Entonces, utilizando esas métricas, es posible crear artificialmente una imagen de una descarga, y a partir de una imagen de la descarga, pues se pueden crear miles, millones de imágenes de descargas y colocarlas sobre fondos acordes. Entonces, el hacer eso, el crear, digamos, artificialmente ese banco de imágenes, posibilitaría también eh, hacer un entrenamiento de red neuronal mucho, digamos, mucho más amplio, porque se tiene un conjunto más grande, y eso lógicamente contribuye a que la precisión en cuanto a la detección pueda mejorar. Entonces, básicamente, esas dos tareas son las que se muestran acá. Las primeras que se muestran aquí: crear el banco de imágenes, y a partir haciendo uso pues de deep learning, de las redes neuronales, detectar visualmente las descargas. Otro trabajo que a futuro es interesante que se pueda realizar es que yo les comentaba que para ciertos investigadores, las personas, pues aquellos investigadores que trabajan mucho con el tema de las descargas, es importante que a partir de esa información visual se extraigan ciertas características. Una característica que yo debo extraer en mi trabajo de tesis corresponde a algo que se llama multiplicidad, es decir, descargas subsecuentes que se presentan en una descarga. Para aterrizar un poco el concepto, no sé si ustedes han visto una descarga, y tal vez si la ven, si tienen la oportunidad de verla detenidamente, se ve como, digámoslo así, como un pequeño destello, como un parpadeo. O sea, se hace como más ancha, más angosta, más ancha, más angosta. Y eso que observamos ahí hace referencia a algo que se conoce de descargas subsecuentes. El número de descargas subsecuentes en una descarga genera algo que es la multiplicidad. Entonces es una característica que yo debo también indicar cómo se hizo ese trabajo. Pero hay un sinnúmero de características que se pueden extraer de la descarga. Entre ellos se encuentra el intervalo de tiempos entre descargas subsecuentes, la velocidad promedio de la propagación de la descarga, el tiempo que perduran las corrientes en las descargas, el intervalo de tiempo entre descargas. Bueno, hay muchas características, y el extraer esas características respecto a la literatura que yo he investigado y encontrado, realmente lo hacen es un proceso de forma muy, digamos, manual, en el sentido que tengo la imagen y hago una serie, o el video y hago una serie de mediciones. Entonces sería muy interesante también tener un sistema o un algoritmo computacional que automáticamente, pues a partir de ese video que se entregue de la descarga, se puedan obtener esas características. Y el tercero, que este sí es un poco, digamos, algo más complejo, pero que lógicamente todo es realizable en la medida que lógicamente uno pues, digamos, tenga las ganas. Yo lo llamo tenga las ganas, digamos, perseverar con respecto a estos temas, es localizar el lugar de impacto de las descargas eléctricas atmosféricas a partir de imágenes. A ver, ¿qué significa eso? El sistema que se tiene en este momento es simplemente, lo que se quiere en este momento con esta tesis es hacer una detección de esa descarga, es decir, existe o no en el video como tal la descarga, es decir, aconteció el evento. Pero eso no implica que se esté indicando en qué lugar, digamos, que se generó ese punto de impacto, lo que se conoce pues la caída del rayo. El hecho de que yo quiera hacer localización de ese lugar de impacto de la descarga a partir de un video implica hacer algo que se conoce como triangulación, es decir, no se podría utilizar una única cámara de detección, sino que se utilizaría mínimo dos. Si se tienen dos cámaras ubicadas en dos puntos diferentes, y teniendo en cuenta las características en cuanto a geometría de esa imagen
que se está adquiriendo, es posible hacer algo que se conoce como triangulación y es determinar ciertos puntos y de localización y en esos puntos de localización como tal, determinar aproximadamente dónde está el lugar de impacto de la descarga. Entonces, digamos, este cuarto aspecto es un trabajo que es muy interesante realizar, pero lógicamente va a demandar mayor tiempo que los otros trabajos presentados. Entonces, aquí es como dejar esa inquietud, como lo decía también el profesor Freddy, en relación a digamos, si alguien tiene el interés como tal de trabajar estos temas, pues lógicamente existen unas temáticas con las que pudiéramos trabajar a futuro. Ya pues por último, darle la palabra a ustedes por si tienen alguna pregunta en relación a lo expuesto y comentarios en torno a lo que se vio el día de hoy. Buenos días, Buenos Diego, días. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, yo quisiera dar un comentario y dos preguntitas. Sí, El comentario es que tengo pues un compañero que también le gusta mucho lo de redes neuronales y el último me enteré que estaba pues entrenando a un detector pues, de imágenes para que identificara gatos y perros dentro de un banco de imágenes. sí, Entonces el compañero me comentaba que sí, que ese tema es muy interesante y que sí, tiene como muchas aplicaciones aquí en el futuro. Entonces, sí, cuando tú correcto. hablas del tema, me hace alusión como a mi compañero y el trabajo que él viene como desarrollando en ese sentido. Sí, Y las preguntitas es de dónde como surgió la idea de trabajar este tema. sí. Bueno, la idea realmente es del profesor Javier Herrera. No sé si ustedes lo conocen, él es Sí, o sea, profesor. segunda pregunta, que si de pronto ya se había comunicado con él, que él también trabaja mucho sobre este tema, Ah, entonces, ya, sí, a ver qué relación había como entre los dos líneas de investigación que sí, tienen ustedes. sí. Sí, el tema como tal, inclusive pues ahí sí se me pasó por alto indicar que esta tesis está dirigida por el profesor Freddy y el codirector es el profesor Javier Herrera. Entonces el tema como tal nació a partir del profesor Javier. A ver, aquí es bueno también, yo sé que muchos lo hacemos, pero es bueno también tener en cuenta que uno no puede esperar a que le lleguen las cosas, sino que uno tiene que buscarlas. ¿A qué voy con eso? Yo, por ejemplo, el acercamiento que tuve en la Universidad Nacional fue por iniciativa mía, no fue que yo no tenía ninguna relación con la universidad, simplemente tenía conocimiento de la universidad como tal, lógicamente, porque es una universidad reconocida a nivel nacional. Entonces yo me acerqué a la Universidad Nacional y pregunté qué profesores trabajan con el tema de procesamiento de imágenes y visión computacional, porque es el área de interés. Entonces allá me comentaron precisamente del profesor Freddy y hablé con el profesor Freddy y me comentó que si bien uno puede llevar una idea, yo tenía unas ideas, también puede, digamos, eh, ser partícipe de trabajos que algunos profesores tienen en mente. Entonces, al hacer ese acercamiento con el profesor Freddy, me comentó precisamente que el profesor Javier, al trabajar con este tema de descargas, que quiere una herramienta como les dije al inicio, permita que a partir de esa filmación, de esa descarga como tal, se genere la filmación, pero solamente de ese evento, que no se genere una filmación no sé, 2, 3 horas de un entorno y manualmente se busque si por alguna circunstancia hay una descarga o no. Entonces, se habló con el profesor Freddy, él precisamente me comentó toda esta temática y eso nació, fue a partir de eso. Básicamente fue eso como tal. Y me ibas a preguntar algo más. Todas esas dos cositas, lo del profesor Javier y de dónde surgió la idea, pero ya la Ah, ok. respondiste muy mal. Listo, perfecto. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta Buenos días. y es en el proceso pues que vos contabas que usaron cierto computador con cierto procesador para el entrenamiento. No sé si de pronto habrán visto la posibilidad o intentado, por ejemplo, en estos servicios de nube como Google Colab, Sí, que pues que te prestan o a veces hay que pagar por ciertas mejores especificaciones de pues que tienen estas empresas grandes, tanto en sí, GPU como en TPU. Es eso. sí. Yo sí lo he escuchado, pero realmente no,
para este trabajo como tal, no lo he utilizado y tampoco lo he utilizado con otros trabajos. Sí, sí lo he escuchado porque profesores precisamente del Pascual Bravo lo han trabajado. Ahora, ellos lo han trabajado, pero no tanto para este tema de hacer los entrenamientos como tal de una red neuronal, sino para utilizarlo en cuanto a técnicas convencionales de procesamiento y me han comentado que sí les ha dado buenos resultados. Sí, también sería lógicamente una herramienta que que se podría explorar en cuanto a obtener lógicamente, eh, poder determinar un rendimiento, un desempeño de estos sistemas para estas tareas, pero como te digo, no lo he trabajado. Yo tengo un comentario ahí, qué pena Sí, sí, Freddy. interrumpir. El entrenamiento, Luis Miguel y demás asistentes, el entrenamiento se hace una sola vez, o sea, teniendo suerte usted solo debe entrenar la red una vez. Si queda bien entrenada, de en adelante solo debe usarla. Y claro, pues uno se asusta. Un entrenamiento de 13 horas, como era lo que él estaba mostrando ahí, pues llega a ser una cosa muy distinta. Eh, pero en ese sentido, usted puede hacer el entrenamiento con un PC más bien modesto, ¿cierto? Aunque el PC que tiene Diego, el que escribe ahí, pues no es modesto, ¿cierto? Es un Core i7 con 16 GB de RAM, 3.1 GHz. O sea, es un buen equipo, ¿sí? Pero igual uno puede hacer un entrenamiento que se demore 2 o 3 días haciéndose. Si queda bien hecho y si la red trabaja bien de esa manera, la verdad es que no hay que volver a pasar por ese proceso. De todas formas, Diego sí quiso traer ese tema aquí porque él sabía pues que se trata de una charla relacionada con el curso de procesadores, con el tema del desempeño y mostrar pues que un procesador incluso de menor frecuencia como es el Xeon de Intel, pero optimizado pues para procesamiento de gran volumen de datos, pues mire que de 13 horas el entrenamiento bajó a una hora larguita. Entonces era simplemente eso, 1 hora y 5 minutos, como muestra en la diapositiva. Era simplemente eso, ¿no? Como mostrar un ejemplo, ¿cierto? De cómo cambiar un procesador incluso a una frecuencia de operación menor llega a mejorar el desempeño, ¿no? El Intel Core i7, pues muy bueno, ¿cierto? Pero está pensado para propósito general. Este otro es una workstation que está pensada para procesamiento intensivo, ¿cierto? Quién sabe si tiene aceleradores, por ejemplo, de punto flotante o ese tipo de cosas, o maneja paralelismo desde el sistema operativo. Entonces, ahí hay un montón de optimizaciones que a lo último hacen que ese entrenamiento sea 12 o 13 veces más rápido que en el caso del Core i7. ¿Ya? Pero de todas formas, vuelvo y repito, la cuestión del entrenamiento no es crítica en una aplicación de estas. Y como ya mostró Diego también, ¿cierto? Usted llega y entrena, que puede ser, repito, dispendioso, muy lento, lo que sea, pero le queda ya listo el entrenamiento, los pesos quedan guardaditos por allá en un modelo, en un archivo, y luego todo eso lo lleva a una Raspberry, que la Raspberry, a pesar pues de que es una buena tarjeta, realmente no tiene prestaciones muy altas, comparadas pues, por ejemplo, con un PC. Y se lleva eso a la Raspberry y es capaz incluso de procesar 200 frames, como aparece en alguna parte por ahí en la tabla, hasta 200 cuadros por segundo. O sea, una velocidad, manejando pues un acelerador pues como el Google Color. Entonces, luego ya de entrenada, usar la red no es difícil y no demora tanto tiempo. Ahí es que tiene que poner uno el énfasis a la hora de desarrollar una aplicación de esta, ¿no? Cuando ya la red está entrenada, ¿cómo hago para mejorar el desempeño? Pero ya la red funcionando. Era eso, Diego. Qué pena Sí, ahí interrumpí. gracias, Freddy. ¿Alguien más? Bueno, De pronto hay entonces, alguna otra pregunta, comentario para Diego. Diego está, digamos, en la recta final ya de su tesis. El último paso, pues, y el que está pendiente, aparte de escribir el libro que tiene que escribir y demás, el último paso es justamente montar el sistema de detección en una tarjeta de estas para mirar a qué velocidad se puede hacer el proceso de detección. Eso es lo que le falta pues en este momento. Pero yo creo que el otro año ya él está defendiendo. Pues yo creo no, estoy seguro que él defiende ya el otro año y de pronto se les invita, ¿no? Si quieren ver la defensa de maestría, ya sería un poquito diferente la defensa, pues porque ahí ya toca es, como bien dice el nombre, defender una idea y las decisiones que él tomó durante la maestría y las opciones que tuvo y no sé qué. Pero es más o menos este tema también, ¿no? Presentar una solución y defenderla. Entonces, estén pendientes ahí en el
postmáster de la universidad, están apareciendo las defensas de las tesis, y como les digo, quizás el otro semestre o el segundo del otro año estaría Diego haciendo su defensa con respecto a este tema. Vuelvo y pregunto, ¿hay comentarios, hay preguntas adicionales? ¿Alguien más quiere participar, decir algo? Bueno, si no es más, yo luego les comparto la presentación que hizo Diego respecto a este tema. Le agradezco primero a Diego pues por regalarnos este ratico pues y mostrarnos el trabajo que está haciendo. En segundo lugar, repito, para los que estén interesados, como muestra en la diapositiva, en de pronto hacer algún trabajo en el marco de un PAE, por ejemplo, o en el marco de un trabajo de grado, conectado pues con estos temas que ha presentado Diego hoy, ahí hay algunas ideas que tenemos, ¿cierto?, para desarrollar. Como Diego va a seguir el otro semestre, por lo menos vinculado a la universidad como estudiante de maestría, pues Diego puede servir de coasesor en esos trabajos, ¿cierto? Y en este momento el que más sabe ese tema es él, ¿sí? Entonces tienen un asesor ahí muy bueno para desarrollar ese tipo de iniciativas. Le agradezco la asistencia, más ratico comparto el video de pronto si quieren volver a revisar alguna cosa. Con Diego, conmigo, de todas formas quedamos también a disposición de resolver dudas. Le pediría a Diego de pronto que si quiere nos deje el correíto ahí en el chat de esta sesión, por si alguien luego le quiere preguntar alguna Perfecto. cosa. Listo, Fray, muchas gracias por la atención a todos ustedes. Y sí, entonces aquí les voy a dejar entonces por acá en el Meet, en el chat del Meet, el correo mío. Bueno, Diego, gracias otra vez por el ratico, por la charla. Gracias a los que asistieron. Quedamos pendientes entonces de pronto si alguien, repito, quiere ahondar más en el tema o está interesado en trabajar en algo de esto, repito, en el marco de un PAE o de un trabajo de grado, de pregrado, lo podemos hablar. ¿Listo? Voy a dejar de grabar.